Hasta ahora en el canal, como sabéis, he querido hablar de las cosas que me gustan, las cosas que me entusiasman, las cosas que me apasionan y compartir con vosotros por qué me apasionan y por qué me gustan tanto, ¿no? Y tratar de transmitir un poquito esa idea y ese entusiasmo, ¿no? En lo que se atañe a la literatura, hemos hablado de autores hasta ahora que para mí son muy importantes y en algunos casos imprescindibles. Hemos hablado, por ejemplo, de la poesía de Juan Ramón Jiménez, que fue el tema de mi tesis doctoral, y hemos hablado de narradores contemporáneos como Mariana Enríquez, César Aira, Samantha Schweblin y Sara Mesa, y Carolina Sanín también. Y siempre os he traído obras que, de una forma u otra, me parecen geniales o importantes, de algún modo, ¿no? Hoy, sin embargo, quiero darle un poco la vuelta a la fórmula. Hoy, por primera vez, os traigo al canal una crítica, y cuando digo crítica me refiero a una crítica verdaderamente dura de un libro que me parece está extremadamente mal escrito. Sin embargo, como siempre, el objetivo es educativo, ¿vale? ¿A qué me refiero? Me refiero a que no se trata de ir a atacar viciosamente a nadie de forma personal, ¿vale? Así que para hablar de este libro no os voy a decir ni el autor, ni el título, ni la editorial, ¿ok? Porque no se trata de ir ahí a degüello contra alguien personalmente, esa no es la idea, ¿no? Baste con decir que de lo que vamos a hablar es de un escritor en lengua española contemporáneo y que vamos a hablar de una novela suya publicada en una editorial de enorme prestigio, que a mí por lo demás el catálogo de esta editorial me gusta muchísimo, pero bueno, hay algún fallo, como en este caso, y es una novela que ya va por su quinta o sexta edición, o sea que el éxito comercial ha sido enorme, ha sido un éxito comercial enorme. Y yo creo que es posiblemente la obra literaria de un escritor profesional peor escrita que he visto en mi vida. En su momento compré la novela hace unos meses porque la premisa, la idea, el tema me pareció genial, o sea, me encantó el tema, no os lo desvelo mucho, pero escribir una novela sobre el tema de esta novela me parecía una idea buenísima. Y la idea me atrajo, pero la verdad es que me puse a leer y la novela se me cayó de las manos en 30 páginas, más o menos. No llegué a leer más de 30 páginas por lo mal escrito que está. Entonces, ¿de qué se trata el vídeo de hoy? La idea es tratar de explicar por qué esta novela está mal escrita, es decir, qué es lo que hace que un libro esté mal escrito o qué es lo que hace que un libro sea mala literatura. Y así que esta crítica nos ayude, por una parte, a los que escribimos a no caer en las mismas trampas o a no cometer los mismos errores que este autor, y a los lectores, que me incluyo también, claro, a reconocer la buena literatura y a ser capaces de diferenciarla de la mala, ¿no? Es decir, ser capaces de distinguir entre un buen escritor, un escritor genial y un mal escritor, ¿no? Desarrollar algo de criterio en ese sentido, que es una cosa que no está muy de moda, vamos a decirlo así. Básicamente la pregunta es, con este vídeo, la pregunta es ¿qué es lo que hace que un escritor sea malo? ¿Vale? Y os aseguro que no nos van a faltar ejemplos hoy. Como os decía, yo de este libro solo he logrado leer como las 30 primeras páginas. Voy a compartir con vosotros las 4 primeras páginas, ¿vale? Porque en solo 4 páginas ya tenemos una lección magistral de cómo no escribir, ¿ok? Dicho esto, espero que este vídeo sea instructivo y al mismo tiempo divertido dentro de lo que se puede, ¿vale? Pero es posible que no os guste el tono, porque es un tono pues, de crítica dura, ¿no? O que no os guste este estilo de vídeos, ¿no? Tal vez os parezca que es demasiado negativo, tal vez os parezca que es demasiado tóxico, demasiado hater. No es mi voluntad, pero puede que es la impresión que os dé. Yo no quisiera transmitir esa impresión, no es la idea que hay detrás de ese vídeo. Así que si esa es la impresión que se transmite, de algo muy tóxico, muy hater y tal, decídmelo en los comentarios, ¿vale? Y estaré receptivo y tal, porque la idea no es transmitir eso, ¿vale? Así que si eso es lo que se transmite en este vídeo, decídmelo y ya encontraremos la forma de tratar estos temas de otra manera más adelante, ¿vale? En todo caso, contadme si os gusta esta fórmula de vídeos o si preferís, es decir, hablando de cosas que no me gustan, vídeos más bien negativos, o si preferís que hable solo de cosas que me parecen buenas o muy buenas como he hecho hasta ahora, ¿vale? Vosotros me decís. Vamos allá. Se trata de lo que vamos a hablar hoy. Se trata de básicamente una novela de no ficción, ¿ok? Es decir, una novela, como se dice para el cine, ¿no? Basada en hechos reales y constituida a través de testimonios de personas, que claro, cuando llegan a la novela pues se convierten en personajes, ¿no? Testimonios de personas, algunas reales y otras no, me parece, algunas de ellas ficticias, ¿no? Sobre lo que sucedió, sobre estos hechos reales, un caso que sucedió en la vida real, ¿no? Uno podría pensar, al empezar a leer esta novela, pero si son testimonios, si la novela se basa en testimonios, igual los que escriben mal, entre comillas, o los que hablan mal son los entrevistados, ¿no? No el novelista.
Y ya de entrada tengo que decir que no sirve esta idea porque esta novela no se presenta como una obra periodística, se presenta como una novela, es decir, como una obra literaria y va firmada con el nombre de su autor, del autor de la novela, ¿no? Es decir, que esta persona reconoce su autoría en todo lo que viene escrito en esa novela. Y si tú eres un escritor de novelas, pero te basas en testimonios, tu responsabilidad en tanto que escritor es apropiarte del testimonio y transformarlo tanto como sea necesario hasta que éste adquiera calidad literaria, ¿no? Que por eso eres escritor. Esa es una de las diferencias entre una novela y un reportaje, por ejemplo, ¿no? Y esto se supone, este objeto del que vamos a hablar hoy, se supone que es una novela, es decir, una obra artística de literatura, firmada por una sola persona, que por lo tanto se atribuye la autoría de todos los textos aquí presentes. Así que el argumento del testimonio para justificar por qué esto está tan mal escrito, en ningún caso en realidad podría justificar la pésima escritura de este libro. Eso significaría no ya que el escritor escribe mal, ¿okay? Si usamos ese argumento, significa no ya que el escritor escribe mal, sino que directamente abdica su responsabilidad y su trabajo de escritor, lo cual sería todavía peor. Así que mejor analicemos el texto como se debe, es decir, suponiendo que ha sido escrito por el autor que figura en la portada, ¿vale? Lo que voy a hacer es que os voy a leer el texto. Antes de eso, os pongo aquí cómo empieza la novela, que empieza con una suerte de lista de epígrafes, ¿no? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 epígrafes, ¿ok? Y fijaos que de los 4 epígrafes hay 3 que son epígrafes de Jorge Luis Borges, Julian Barnes y Francis Scott Fitzgerald. O sea, tenemos un exceso de epígrafes aquí. Tenemos un epígrafe de Borges para el libro entero y 3 otros para la primera parte. Y entre todos estos epígrafes tenemos nada menos que uno de Borges, uno de Julian Barnes y uno de Fitzgerald respectivamente. Cuidado, porque cuando uno pone tantos epígrafes y epígrafes de escritores tan importantes, tan canónicos para la literatura universal, cuidado que las expectativas del lector están muy altas ahora mismo, pero muy altas. Es decir, si tú haces esto, te estás reivindicando de unos escritores y de unas tradiciones literarias de muchísimo peso, y el lector va a ser muy exigente si haces eso. Esto de los epígrafes hay que manejarlo con suma cautela y con sumo cuidado, ¿vale? Pero bueno, dicho esto de los epígrafes, que ya deja al lector como en un punto de, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Expectativas altas. Dicho esto, os leo enteras las páginas que vamos a analizar y luego las comentamos, ¿vale? Vamos allá. Natividad Pulido, periodista, enero de 2006. En el segundo casi exacto en que se apagaron las luces del teatro y la oscuridad y el silencio quedaron perfectamente mezclados, se formó esa atmósfera tan característica cuando la obra está a punto de empezar y tú te preguntas cómo. Es muy emocionante siempre. Me acomodé en la butaca una vez más. Yo nunca acabo de acomodarme. En realidad, es un defecto horrible, desesperante. Siempre hay una arruga en la ropa que me incordia, o un picor que empieza en un brazo y acaba en un tobillo, o una postura incómoda, o una cabeza por delante que se mueve y dificulta mi visión, o cualquier otra cosa por el estilo. Es raro que me esté del todo quieta 2 minutos seguidos. Más de 2 minutos significa que estoy muerta, seguramente. A mi lado, en cambio, estaba mi compañera Inés, que es una estatua humana, como un ladrillo en la pared. Creo que no tiene sistema nervioso. Me produce admiración esa forma en la que parece olvidar que el cuerpo es irascible y se pasa la vida levantando quejas. Puede estar 1 hora sin cambiar de postura, sin mover una pierna, sin sacudirse la melena, sin aclararse la voz, sin tocarse la cara, sin mirar la hora o al desconocido que tiene a su lado. Por si fuera poco, cuando tomábamos posesión de nuestras butacas, me entró ese mensaje. Hay cosas que no tienen una hora precisa o idónea para suceder. Te caen encima sin más, como una marquesina, y te aplastan. Apenas lo leí, me vi obligada a apagar el teléfono porque la obra de teatro iba a empezar. En nada se oscureció la sala, se puso de pie el silencio, digamos, y entonces, desde el fondo del escenario, se oyeron unos pies lánguidos arrastrándose y el movimiento de las ruedas de un portasueros. Enseguida apareció el personaje de Vivian Baring, interpretada por Rosa María Sardá, con el cráneo rapado y una bata verde de hospital atada por detrás. En cuanto distinguí a la actriz en el escenario y adiviné el drama que su personaje arrastraba sobre sus hombros, me olvidé de todo. Mis pies fríos, el cansancio, la sequedad de los ojos, las arrugas de la camisa en mi espalda y también el mensaje que acababa de recibir. Noticia bomba. Llámame, decía escuetamente. Era un amigo comisario de arte que no diría la ligera noticia bomba. Apagué el teléfono de mala gana, con el miedo en el cuerpo. ¿Quién se queda tranquilo y se pone a pensar en otra cosa, en la que sea, como si nada, sabiendo que en el aire hay una noticia bomba y que otro puede hacerse con ella en tu lugar?
Pero Inés y yo llevábamos toda la semana, o más bien todo el mes, atrapadas en la emoción de asistir a la representación de Wit. Perderme esa obra me metía más miedo que perderme la noticia. Por suerte, en el instante en que distinguí en la oscuridad a Vivian Baring, una doctora en literatura experta en los sonetos de John Donne, diagnosticada con cáncer de ovarios, por lo que se somete al tratamiento más agresivo que existe y cuyas primeras palabras son «Buenas noches, voy a contarles el final de esta obra, dentro de 2 horas estaré muerta», me olvidé de todo. Fueron 120 minutos intensísimos. En algunos momentos me sentí tan metida en la obra que casi ni me acordaba de respirar. La opresión en la garganta me duró desde el principio hasta el final. Al salir tardé todavía 1,5 cigarros en recuperarme. Me quedé un rato contemplando la fachada del Maravillas. Wit era la primera función a la que asistía desde su reapertura hacía 2 meses y medio. En febrero de 1999, el día anterior a que el ayuntamiento decidiese cerrarlo por deficiencias en la estructura, casualmente había asistido a la obra de Faemino y Cansado, que estaba en el cartel en ese momento. Había quedado bien, pensé, pero era otro Maravillas, más modesto. Después de todo, la remodelación había incluido la demolición del antiguo edificio y la construcción de uno nuevo. La congoja es muy pegajosa, se va solo lentamente. Me temblaba la mano con la que sostenía el cigarro, aunque creí que también podía deberse al frío. Estaba helando. A mi lado y el de Inés, que miraba mi cigarro con aborrecimiento, deseándole la muerte, como mandan los cánones del exfumador, se detuvo una pareja japonesa con sendas mascarillas. Nos preguntaron algo ininteligible y les indiqué que a la derecha. Miré durante unos segundos cómo se alejaban seguramente por el lugar equivocado, sin experimentar remordimientos. Al poco, también nosotras nos alejamos al fin del teatro. Camino de algún sitio para tomar algo, llamé al comisario de arte. No reparé en qué hora era. Quizá aún estaba dentro de la obra, vete a saber. No me respondió. Eran las 11:15 de la noche. La curiosidad por saber de qué noticia bomba quería hablarme me devolvió al presente. Se me adhirió, como esas canciones que tarareas un día entero sin darte cuenta, el noticia bomba llámame de mi amigo. Pensé que había sido una hermosa casualidad recibir su mensaje justo a la hora en que empezaba la representación de Wit. Cuentan que Margaret Edson recibió la noticia del premio Pulitzer precisamente por esta obra mientras pasaba la escoba en el aula de la escuela primaria en la que daba clases. Las grandes noticias, y también las peores, llegan a menudo en mitad de instantes absolutamente normales. Después de un par de cervezas en las que no nos recreamos demasiado porque al día siguiente trabajábamos, me despedí de Inés y me fui a casa. Pasé una mala noche, resumiendo. Me dormía y me despertaba, me dormía y me despertaba, en un toma y daca parecido al tenis de mesa. En uno de esos desvelamientos oí a través de la pared cómo el vecino encendía su ordenador y sonaba la melodía con la que Windows 98 da la bienvenida al usuario. De la habitación de al lado, en cambio, me llegaban los ronquidos de mi hermano, que pasaba unos días conmigo. Dado que él tenía por costumbre no madrugar, por la mañana salí de casa con todo sigilo. Caminé a oscuras, de puntillas, para no despertarlo. Fue contraproducente, porque me golpeé con una lámpara y después se me cayeron las llaves al suelo y cuando salí al fin del piso di el portazo del siglo, todo sin querer. Me dirigí al bar Yelmo, donde desayuné y volví a llamar al comisario de arte. No sé si tenéis ya alguna idea de por dónde va a tirar el vídeo y cuáles van a ser las críticas. Vamos allá. Esto es el testimonio supuesto, ficticio, ¿no? Basado en hechos reales, supongo, pero ficcionalizado, de Natividad Pulido, periodista, enero de 2006. Ya hemos hablado de la cuestión del testimonio, ¿vale? Ya hemos hablado de la diferencia entre un testimonio periodístico y la escritura literaria. Y aquí se supone que lo que tenemos es escritura literaria. Digo bien, se supone, ¿vale? Vamos allá. En el segundo casi exacto en que se apagaron las luces del teatro. El segundo casi exacto. Ya de entrada, ¿por qué el segundo casi exacto? Esto me estoy poniendo muy... Voy a tratar muchos puntos de detalle, pero algunos no son muy importantes. Pero bueno, el segundo casi exacto. ¿Por qué en el segundo casi exacto? ¿Por qué no en el segundo exacto? O sea, no aporta nada a esto, pero da igual. Vamos a lo importante. En el segundo casi exacto en que se apagaron las luces del teatro y la oscuridad y el silencio quedaron perfectamente mezclados, se formó esa atmósfera tan característica cuando la obra está a punto de empezar y tú te preguntas cómo. Esa atmósfera tan característica. El uso del demostrativo aquí, esa atmósfera, busca entablar cierta complicidad con el lector para que éste encuentre en sus recuerdos cómo es la atmósfera de la que quiere hablar el escritor sin que el escritor tenga que describirla, sin que el escritor tenga que hablar de esa atmósfera. O sea, es realmente una marca de pereza tanto que escritor esto, ¿no? Lo mismo con él y tú te preguntas cómo, ¿no? Con ese tú tan torpe que reduce tantísimo el misterio, ¿no? O sea, hay como ese
El escritor está tratando de comunicar sin hacerlo porque le da pereza. Entonces dice esa atmósfera tan característica para que sea el lector el que trabaje, digamos, ¿no? Esa atmósfera tan característica, entonces está tratando de representar cierto misterio, ¿no? Y al final tiene que resumir el misterio diciendo, y tú te preguntas cómo, con esa segunda persona también esa vieja confiable segunda persona que es tan torpe también, ¿no? Está reduciendo el misterio a un simple "ay, cómo empezará la obra", ¿no? Cuando realmente podría haberse trabajado esa atmósfera muchísimo más, ¿no? Lo que se quiere transmitir aquí, ese misterio que se quiere transmitir, está arruinado por una incapacidad para transmitir la emoción realmente, ¿no? Es una pena. Y añade después, es muy emocionante siempre. Esto es una aclaración torpe y absolutamente inútil, ya para empezar, ¿no? Es decir, en tanto que escritor, o bien describes la escena de forma que sea emocionante, o bien no dices nada. Lo que no puedes decir es muy emocionante. O sea, si yo soy escritor, construyo una escena emocionante. El que tiene que pensar es muy emocionante es el lector. Lo que no puedo decir yo como escritor es decir es muy emocionante siempre. O sea, decirlo, es como confesar un fracaso. No puede ser. Sigamos. Me acomodé en la butaca una vez más. Yo nunca acabo de acomodarme. En realidad es un defecto horrible. Ese inciso, en realidad, que además es un inciso así entre comas, está mal situado. O sea, ¿cómo se supone que tenemos que leer esta frase? Yo nunca acabo de acomodarme en realidad. ¿Es un defecto horrible? Yo nunca acabo de acomodarme. En realidad es un defecto horrible. Yo nunca acabo de acomodarme. En realidad es un defecto horrible. O sea, ¿cómo hay que leer esta frase? Es una torpeza estructural, pero bueno, no es de las peores cosas que hay en estas páginas. Seguimos. Es un defecto horrible, desesperante. Eso es algo que este escritor hace mucho, como veremos. Es una repetición absolutamente innecesaria. Dice antes, me acomodé una vez más, nunca acabo de acomodarme, es un defecto horrible. Y luego aún añade, después de todo esto, aún añade desesperante. Ya quedó claro por todo lo que vino antes que es desesperante. No añadas después desesperante otra vez. Es decir, añadir otro adjetivo más no aporta absolutamente nada. Es redundante para con la idea que el texto ya de por sí transmite y no aporta nada en términos rítmicos o estilísticos, ¿vale? O sea, chicos, si vosotros escribís, cuidado con el exceso de adjetivación, ¿vale? Más adjetivos no significan mejor. Hay que parar un poco el carro con los adjetivos, ¿vale? Seguimos. Siempre hay una arruga en la ropa que me incordia, o un picor que empieza en un brazo y acaba en un tobillo, o una postura incómoda, o una cabeza por delante que se mueve y dificulta mi visión, o cualquier otra cosa por el estilo. Esto es una enumeración demasiado larga y, de nuevo, demasiado repetitiva, con un exceso de polisíndeton. El polisíndeton aquí es la repetición de la conjunción de coordinación o. Todo muy excesivo que da un resultado rítmicamente bastante torpe, ¿vale? Pero lo peor no es eso. Lo peor es la conclusión de la enumeración. Tenemos toda esta enumeración que os acabo de leer y concluye con "o cualquier otra cosa por el estilo". En tanto que escritor, ¿cómo puedes permitirte eso? O sea, ya te has lanzado en una enumeración exhaustiva, ¿no? Si te lanzas en una enumeración exhaustiva, termínala. Dilo todo, ¿no? Al menos tendría la virtud de comunicarnos la misma desesperación que siente el personaje. O sea, el lector acabaría desesperado por tanta enumeración, ¿no? Pues al menos así sentiría la misma desesperación que el personaje. Pero no hagas las cosas a medias. No hagas una enumeración medio exhaustiva y luego termínala por cualquier otra cosa por el estilo. O sea, no puede ser esto. Si la empiezas, la enumeración exhaustiva, no puedes acotarla con un o cualquier otra cosa por el estilo, con ese por el estilo tan nebuloso, tan vago, que una vez más le solicita al lector que sepa y entienda lo que el escritor está diciendo sin que el escritor tenga que hacer muchos esfuerzos para comunicarlo, ¿no? Igual que lo de esa atmósfera tan característica, mismo tipo de pereza, ¿no? Ese cualquier otra cosa por el estilo es inútil, es torpe y es de nuevo la revelación de una cierta incompetencia, ¿no? En tanto que escritor, mejor estaría para la enumeración esta, quitarlo y ya, quedaría mejor la enumeración así. Es raro que me esté del todo quieta 2 minutos seguidos. Volvemos otra vez con las redundancias inútiles, ¿vale? Del todo quieta es una redundancia, ¿ok? Quieta ya es del todo quieta, o sea, del todo quieta es redundante. 2 minutos seguidos. Ese seguidos, aquí, precisar 2 minutos seguidos, es inútil. Llevamos un párrafo entero hablando de que el personaje nunca se queda quieto en un sillón, ¿no? Entonces, añadir seguidos ahora, 2 minutos seguidos, sobra completamente. El lector sabe perfectamente que hablamos de 2 minutos seguidos, no 2 minutos absolutos, ¿vale? O sea, es que es evidente. Pero ojo a lo que sigue. Más de 2 minutos significa que estoy muerta, seguramente. O sea, aparte de la banalidad absoluta de la imagen aquí, lo que me mata es ese adverbio, es el seguramente, que deja además al final de la frase como dándole énfasis, ¿no? ¿Por qué añadir ese seguramente al final? Este adverbio tan feo
rompe el poco interés que esta frase tan banal podría despertar. Vamos a imaginar la frase sin adverbio. Más de 2 minutos significa que estoy muerta. Mucho mejor. O sea, mucho mejor. Incluso sería más aceptable desplazando el adverbio. Más de 2 minutos significa seguramente que estoy muerta. ¿Vale? El uso del adverbio seguramente ya de por sí diluye la poca fuerza que de por sí tiene la frase. Pero es que ponerlo al final de la frase es un desastre, porque el final de la frase es el lugar donde está el énfasis de la frase, ¿vale? El lugar donde está el punchline de alguna manera, la caída, el énfasis de final de frase. Y te guardas el seguramente para el final de la frase. O sea, estás destruyendo tu propia frase haciendo esto. Es un desastre. Seguimos. A mi lado, en cambio, estaba mi compañera Inés, que es una estatua humana, como un ladrillo en la pared. O sea, es una estatua humana. O sea, estas imágenes son de verdad las más banales. O sea, ¿qué imágenes tan banales? Son como el máximo cliché, ¿no? Es un lugar común del discurso tras otro. Se van encadenando los lugares comunes del discurso. No hay ningún trabajo propiamente literario con el lenguaje aquí. Pero es que además añade, es una estatua humana como un ladrillo en la pared. De nuevo una imagen banal, de nuevo repetitivo, ¿vale? Porque ya queda claro con lo que acabas de decir antes, y de nuevo incompetente e innecesario, ¿vale? Gente, de nuevo, los escritores, si hay escritores que están viendo esto, no necesitáis hacer comparaciones a cada rato, ¿ok? Sobre todo si son como esta. La comparación no es un bien en sí, igual que los adjetivos, ¿vale? Si tenéis una comparación buena y eficaz y que funcione, ok, pero no hagáis comparaciones a cada rato como si eso fuera a aportar algo, porque no es el caso, ¿ok? Pero ojo, porque la cosa se pone todavía peor. Sigue hablando de su amiga Inés, ¿no? Y dice, creo que no tiene sistema nervioso. O sea, otra banalidad más, otro lugar común más, otro cliché más del idioma. O sea, ¿qué son estas imágenes de verdad? Esto, por ejemplo, que se presenta, supongo, como una broma, no hace absolutamente ninguna gracia, porque es uno de los lugares comunes más banales posibles. Es un chiste sin gracia, porque cualquier persona te podría sacar esta frase en cualquier momento. O sea, y se espera más de un escritor profesional, ¿no? Decía el novelista francés Gustave Flaubert, el novelista del siglo XIX, autor de Madame Bovary y la educación sentimental, tal. Flaubert decía que el mayor crimen de un escritor es reproducir y perennizar el lugar común completamente vacío del discurso. Esto para que un escritor perpetúe el lugar común, el cliché, de forma completamente descerebrada, o sea, es inadmisible. Y es lo que está sucediendo aquí con estas imágenes. O sea, creo que no tiene sistema nervioso. O sea, ¿qué es esto? Me produce admiración esa forma en la que parece olvidar que el cuerpo es irascible y se pasa la vida levantando quejas. O sea, pero qué forma de escribir tan torpe, tío. ¿Por qué me produce admiración cuando puedes decir admiro? ¿Por qué esa perífrasis tan compleja? Me produce admiración. Admiro, ya está. ¿Y qué coño es eso de, perdón, qué es eso de levantando quejas? El cuerpo es irascible y se pasa la vida levantando quejas. O sea, levantando quejas, ¿qué es? Esto no es ni castellano. O sea, levantando quejas es esa especie de jerga legal o administrativa tan perifrástica, tan inútil, cuando en castellano puedes decir perfectamente quejándose. El cuerpo se pasa la vida quejándose. ¿Por qué levantando quejas? Pero qué feo, tío. O sea, qué feo, qué jerga administrativa legalista, qué cosa tan fea. En fin, lo mismo que dije con los adjetivos y con las comparaciones. Más palabras, acumular más palabras, es decir, decir levantando quejas en vez de quejándose, decir me produce admiración en vez de admiro, añadir palabras no significa que el texto sea mejor, ¿vale? Es muy probable que signifique que sea peor, ¿vale? Suele ser justamente al contrario, el efecto suele ser el efecto inverso. Ok, seguimos con la famosa Inés esta. Puede estar 1 hora sin cambiar de postura, sin mover una pierna, sin sacudirse la melena, sin aclararse la voz, sin tocarse la cara, sin mirar la hora o al desconocido que tiene a su lado. Ok. Puede estar 1 hora sin cambiar de postura. ¡Wow! ¿1 hora? ¿En serio? ¡Wow, tío! O sea, vamos a ver, se supone que nos tiene que impresionar semejante gesta, ¿vale? Pues para alguien que acaba de ser definido como una estatua humana y alguien sin sistema nervioso, 1 hora me parece más bien poco, ¿vale? O sea, que esto no es muy impresionante. Es increíble cómo el texto se sabotea a sí mismo todo el tiempo, ¿no? Es extraordinario. Y aquí otra vez tenemos, en lo que acabo de leer, otra enumeración completamente inútil como de relleno, ¿no? Qué pesadez y qué cosa tan inútil para los fines de la narración, ¿no? Es como pura paja, puro relleno, ¿no? Es una enumeración que verdaderamente no dice nada, no aporta nada. O sea, qué excelente ejemplo tenemos aquí de menos es más, ¿vale? Menos es más, de verdad.
de verdad. Bueno, seguimos. Esta es viene una de mis favoritas. Por si fuera poco... Bueno, es que de verdad no puedo con esta frase, es que... Vamos. Por si fuera poco, cuando tomábamos posesión de nuestras butacas, me entró ese mensaje. Bueno, en esta frase el autor se ha lucido, ¿eh? Primero, cuando tomábamos posesión de nuestras butacas. ¿Qué? O sea, ¿qué pasa con la jerga administrativa, tío? De verdad. ¿Tomar posesión de nuestras butacas? O sea, ¿a quién se le ocurre escribir esto? Tomar posesión de algo es otra vez jerga administrativa. O sea, tomasteis posesión de vuestras butacas en el teatro, pero, o sea, ¿jurasteis el cargo también antes de entrar al teatro con la mano sobre la Constitución y jurasteis el cargo y luego tomasteis posesión o cómo es el tema? O sea, es una formulación completamente ridícula. Pero lo peor de la frase no es esta perífrasis tan desgraciada, sino lo que sigue. Tomamos posesión de nuestras butacas y me entró ese mensaje. Y sí, habéis visto bien, el demostrativo ese está en cursiva en el texto original. Y esto de poner palabras en cursiva me parece casi siempre imperdonable. Imperdonable. La cursiva obviamente sirve para poner énfasis en la palabra, para señalar su importancia y su trascendencia y para que el lector se fije en ella y entienda pues su peso, ¿no? Me entró ese mensaje. ¡Tun, tun, tun! Como, Dios mío, lo que va a pasar. Me parece que era Miguel de Unamuno, creo, no estoy seguro porque estoy citando más o menos de memoria, pero creo que era Unamuno quien decía que poner una palabra en cursiva era tratar de tonto al lector, porque presupone que es demasiado estúpido como para entender la importancia de una palabra sin una ayuda visual, ¿vale? Yo estoy completamente de acuerdo con esta idea y yo añadiría que es una cobardía del escritor y una forma de cubrirse o taparse las vergüenzas de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que lo que esa cursiva implica es que el escritor es demasiado inepto o demasiado perezoso para transmitir literariamente la importancia que le quiere dar a esas palabras. Y que como no sabe cómo transmitirla, como no sabe cómo hacerlo de otro modo, tiene que pasar por esa cursiva enfática que le proporciona pues, un énfasis artificial, ¿no? O sea, es realmente el taparrabos de un mal escritor. Es terrible. Sigamos. Hay cosas que no tienen una hora precisa o idónea para suceder. Otra enorme banalidad. O sea, esta frase, hay cosas que no tienen una hora precisa o idónea para suceder, es perfectamente algo que te podría decir el borracho del bar, ¿no? Salvo que el borracho del bar lo diría con cierta gracia. Esto aquí está escrito sin ninguna gracia porque está presentado como una frase seria y profunda, ¿no? Hay cosas que no tienen una hora precisa o idónea para suceder. O sea, de verdad. Y además, la estructura de la frase es completamente torpe, ¿no? Hay cosas que no tienen una hora precisa o idónea para suceder. O sea, ¿qué es eso? Casi parece una mala traducción de Google. Es extrañísimo. Y volvemos a la redundancia inútil otra vez. Una hora precisa o idónea. Adjetivo y adjetivo y adjetivo. O sea, ¿por qué? ¿Qué aporta esta redundancia, de verdad? Sigamos. Estas cosas que no tienen una hora idónea para suceder te caen sin más encima como una marquesina y te aplastan. Además de otra comparación dudosa e inútil, el ritmo de esta frase es feísimo y suena horrible, pero bueno, como siempre. Apenas lo leí, me vi obligada a apagar el teléfono porque la obra de teatro iba a empezar. O sea, esta vez no voy a comentar mucho esta perífrasis tan inútil y tan patosa. Me vio obligada a apagar, pudiendo decir tuve que apagar, ¿vale? ¿Por qué tanta perífrasis? Pero bueno, dejemos correr la perífrasis y vamos directos al final de la frase. Total, que el protagonista, el personaje, tiene que apagar el móvil porque la obra de teatro iba a empezar, ¿vale? Esta explicación es completamente innecesaria y hasta le quita valor al texto, por dos motivos. El primero es que consiste en un exceso declarativo. Esta expresión no es mía, ¿vale? Exceso declarativo es una expresión que le robo a María Zambrano, ¿vale? ¿Cómo uso aquí esta expresión? ¿Qué sentido le doy yo a exceso declarativo? O aquí voy a hablar más bien de exceso explicativo, ¿vale? Me refiero a lo siguiente. Sabemos que el personaje está en un teatro y que la obra está a punto de empezar. Eso el texto lo ha dejado claro. La explicación de tuve que apagar el móvil porque la obra estaba a punto de empezar, esta explicación es inútil, ¿vale? Vamos a imaginar la frase sin esa explicación. Apenas lo leí, me vi obligada a apagar el teléfono. Muy bien, todo el mundo entiende que debe apagar el teléfono porque la obra va a empezar, o sea, está clarísimo. El lector no es imbécil, el lector entiende el contexto, ¿vale? Y de hecho, si dejas que el lector lo entienda por sí mismo, sin explicárselo todo,
le implicas infinitamente más en la narración, lo vuelves partícipe de lo que se está contando, ¿vale? Esto es algo que Samantha Schweblin explicaba súper bien en el artículo ese que leímos en un vídeo que hice sobre ella, que os lo dejaré en el canal, bueno, en la descripción si queréis, que Samantha Schweblin lo explica de maravilla, que por eso es una grandísima escritora Samantha Schweblin. Y lo explica muy bien eso, lo de dejarle lugar al lector. Total, el exceso declarativo o exceso explicativo aquí tiene el efecto inverso. Echa al lector para atrás, ¿no? Porque no le dejan ningún lugar propio, ningún espacio que llenar por sí mismo, ¿no? Salvo cuando el escritor no quiere hacer su trabajo y dice esa atmósfera tan característica. En fin, ya sabéis lo que quiero decir. Nunca se debe explicar todo, ¿vale? Pero es que además este exceso explicativo es de nuevo una repetición. La primera frase de la novela ya traía, la primera frase que hemos leído, la primera frase de la novela, ya traía eso de que se apagaban las luces en el teatro. Es decir, que la obra está a punto de comenzar desde la primera línea de lo que hemos leído, ¿vale? Repetir ahora que está a punto de comenzar una página más tarde es una torpeza mayúscula. O sea, parece que el escritor está perdiendo el hilo de su propia narración. No se acuerda de lo que ha dicho, no ha dicho, se vuelve. O sea, es todo súper patoso, súper patoso. En nada se oscureció la sala, se puso de pie el silencio, digamos, y entonces, desde el fondo del escenario, se oyeron unos pies lánguidos arrastrándose y el movimiento de las ruedas de un portasueros. Volvemos a encontrar el mismo problema aquí. En nada se oscureció la sala, pero lo has dicho en la primera línea, o sea, ya lo has dicho. Lo has dicho en la primera línea de la novela, o sea, ya está claro. Es decir, ya desde la primera línea ya se había oscurecido la sala, ¿vale? Y más de una página después se nos vuelve a decir que se oscureció la sala. Otra vez. O sea, esto es un síntoma de una falta de control sobre la propia narración por parte del escritor bastante alarmante. Yo leyendo estas páginas, la impresión que tenía era como alguien que pasea a su perro, imagina alguien que pasea un pastor alemán, un gran danés, y que el perro tiene demasiada fuerza para que el propietario, el dueño, lo controle con la correa, y el perro se va por todas partes y el dueño no puede controlarlo porque el perro se va escapando y no es lo bastante fuerte como para sostenerlo y mantenerlo, ¿no? Es la impresión que tengo con la narración de este escritor. O sea, se va por todos lados, no puede controlar su propia narración. En fin. Es todo terrible y es súper torpe, ¿vale? Pero veamos cómo sigue, porque el resto también es oro, la verdad. Se oscureció la sala y se puso de pie el silencio, digamos. Esto me produce furia de pura frustración. O sea, por una vez, por una maldita vez, el escritor se atreve con una imagen medio original, no muy buena, pero algo poética, que es esta imagen de se puso de pie el silencio, ¿no? No es muy buena, pero ni siquiera está tan mal. O sea, la gente se sienta y el silencio se pone de pie. En realidad no es una imagen tan mala, pero la arruina con ese digamos al final. Se puso de pie el silencio, digamos. O sea, ese digamos es una absoluta desgracia. Y voy a tratar de explicar lo mejor que pueda por qué eso es tan grave. Primero, ese digamos explicita que cuando se dice se puso de pie el silencio, está hablando en sentido figurado, no literal. O sea, es una lección magistral de cómo asesinar una metáfora. Es como si yo hago una metáfora y luego digo, por cierto, esto es una metáfora. O sea, cómo matar una metáfora, cómo matar una imagen. Es increíble. Y en segundo lugar, ese digamos, añadir esa coletilla de digamos, es la máxima expresión de la cobardía de un escritor, porque lanza una imagen original, arriesgada tal vez, pero añade al final esa coletilla del digamos como disculpándose, como cubriéndose las espaldas. Es que no se atreve a decir simplemente se puso de pie el silencio, punto. No se atreve. Esto solo estaría bien, tendría algo de fuerza, pero el escritor es demasiado cobarde para atreverse a hacer eso. Entonces tiene que decir se puso de pie el silencio, digamos. Y con ese digamos lo arruina todo. Lo arruina todo porque esa coletilla revela la total falta de compromiso con lo que se acaba de escribir. Y eso en un escritor es imperdonable. Y bueno, el párrafo se termina con otra torpeza típica de este escritor, que no es tan grave como lo que acabo de explicar, pero son torpezas que se van acumulando, ¿no? Se oyeron unos pies lánguidos y el movimiento de las ruedas de un se oyeron unos pies lánguidos arrastrándose y el movimiento de las ruedas de un portasueros. Ese gerundio, arrastrándose, es feo y es patoso. Había otras formas de resolver eso. Pero lo peor es lo que dice después, es que se oyeron unos pies y el movimiento de las ruedas de un portasueros. Pero ¿por qué quieres decirlo todo? O sea,
se oyó el movimiento de las ruedas de un portasueros. Tío, puedes decir, se oyeron unos pies lánguidos arrastrándose y un portasueros. Todo el mundo entendería de lo que hablas. Puedes incluso añadir, si quieres despejar toda duda, se oyeron unos pasos lánguidos arrastrándose y las ruedas de un portasueros. Así ya estaría perfecto. Pero el movimiento de las ruedas de un portasueros, de verdad, o sea, qué cosa tan torpe, ¿no? Son todo como errores de novato. Como si un lector, si leyera solo se oyeron las ruedas de un portasueros, fuera a preguntarse, ¿cómo que se oyeron las ruedas? Si el portasueros está quieto, no se oyen las ruedas. O sea, y no me has dicho que las ruedas están en movimiento, por lo tanto, esto está mal. O sea, no, nadie va a pensar eso, nadie va a decirse eso, nadie lo pensaría. Pero bueno, él se repite una y otra vez el exceso explicativo del escritor novato, siempre igual. Enseguida apareció el personaje de Vivian Baring, interpretada por Rosa María Sardá, con el cráneo rapado y una bata verde de hospital atada por detrás. Lo mismo sucede aquí, ¿vale? Esta es la frase que cierra el párrafo, es decir, que se espera de ella cierta fuerza conclusiva, ¿vale? Pero el resultado es completamente tibio, por lo que se reserva para el final, es decir, eso de que la bata del hospital estaba cerrada por detrás. Primero, es una explicación inútil, ya has dicho que es una bata de hospital, todos sabemos cómo son las batas de hospital, no hace falta que digas que va cerrada por detrás, ¿vale? Nadie se va a imaginar un albornoz de spa, ¿vale? No te preocupes. Así que el final de párrafo mejoraría muchísimo simplemente quitando esto. Apareció el personaje con el cráneo rapado y una bata verde de hospital. Ya está. De hecho, incluso eso de verde, de una bata verde, incluso eso sobra. Pero sería todavía mejor nombrando primero la bata y terminando el párrafo con el cráneo rapado, ¿vale? Así el párrafo terminaría con la sorpresa de ese signo inequívoco de cáncer y nos dejaría sorprendidos y con ganas de más, ¿vale? Apareció el personaje con una bata de hospital y el cráneo rapado. Infinitamente mejor. Pero no, él lo tiene que arruinar con esa explicación estúpida de que la bata de hospital va atada por detrás. O sea, es que es desesperante. En cuanto distinguí a la actriz en el escenario y adiviné el drama que su personaje arrastraba sobre sus hombros, me olvidé de todo. A ver, lo primero, arrastraba sobre sus hombros, ese posesivo, sus hombros. No, gente, ese posesivo en castellano no está bien, ¿vale? En castellano se diría el drama que el personaje arrastraba sobre los hombros, ¿vale? Con un artículo determinado. Así es como funciona en castellano. El posesivo se usa solo si hace falta explicar que hablamos de los hombros de un personaje en concreto, sus hombros, y no de otro personaje con el que nos podríamos confundir, ¿vale? No es el caso aquí. Así que ese posesivo está mal. Por ejemplo, ninguno de vosotros diría me duelen mis ojos, ¿vale? Diríais me duelen los ojos. Contrariamente a lenguas como el inglés, ¿vale? En las que diríais my eyes hurt. Justamente en una imagen como la que usa el escritor aquí, en inglés diríais the tragedy she carries on her shoulders. En inglés sí, con un posesivo, pero no en castellano. Por eso es que este texto, por errores como este texto parece a veces una mala traducción de Google, como aquí, ¿vale? Pero fijémonos además en esta expresión, el drama que el personaje arrastraba sobre sus hombros. O sea, ¿qué significa eso? No significa nada. ¿Qué es arrastrar sobre los hombros? Esto no es nada en español, ¿vale? Parece que el escritor esté mezclando dos expresiones. Primero, el drama que arrastraba, ¿ok? Y el drama que cargaba o que acarreaba sobre sus hombros. Sobre los hombros, sería mejor. Pero ¿qué diablos es arrastrar sobre sus hombros? O sea, no tiene ningún sentido. Mezcla como dos expresiones distintas aquí. En fin, es rarísimo. Y fijémonos en lo que sigue. Me olvidé de todo. Vamos a quedarnos con lo que se nos dice aquí, ¿vale? Se nos dice me olvidé de todo. Es decir, el personaje en este preciso instante se olvida de todo. A ver si es verdad, ¿vale? Vamos a ver el resto del párrafo. Me olvidé de todo. Mis pies fríos, el cansancio, la sequedad de los ojos, las arrugas de la camisa en mi espalda y también el mensaje que acababa de recibir. Noticia bomba, llámame, decía escuetamente. Era un amigo comisario de arte que no diría la ligera noticia bomba. Apagué el teléfono de mala gana con el miedo en el cuerpo. ¿Quién se queda tranquilo y se pone a pensar en otra cosa, en la que sea, como si nada, sabiendo que en el aire hay una noticia bomba y que otro puede hacerse con ella en tu lugar? Pero Inés y yo llevábamos toda la semana, o más bien todo el mes, atrapadas en la emoción de asistir a la representación de Wit. Perderme esa obra me metía más miedo que perderme la noticia. O sea, se supone que el personaje se olvida de todo y acto seguido tenemos un párrafo entero que enumera todas las cosas de las que el personaje supuestamente se olvida. O sea, para ser justos, ¿vale? Entiendo lo que quiere hacer el autor aquí. Nos explica toda la lista de inquietudes del personaje que se desvanecen en cuanto empieza la obra, una obra que lo atrapa, ¿no?
Sin embargo, narrativamente, esto está súper mal hecho. No puedes explicarnos todas las inquietudes del personaje después de decirnos que se olvida de todas ellas, porque la impresión que da el texto es la contraria a la que quieres transmitir. La impresión que da es que el personaje se obsesiona aún más con esas inquietudes, puesto que no para de hablar de ellas, ¿no? De nuevo, es súper torpe, súper patoso. Además, nos dice que apagó el teléfono de mala gana. Esto primero es otra repetición innecesaria y torpe de algo que ya se ha dicho antes. El personaje ya había apagado el teléfono en el párrafo anterior, ¿vale? Pero además, ¿cómo que de mala gana? Pero no era que tenías tantas ganas de ver esta obra, que estabas tan atrapada en la atmósfera del teatro, en el silencio que se pone de pie, en la llegada de la actriz al escenario y el drama y tal, y ahora resulta que apagas el teléfono de mala gana. O sea, son tantas las torpezas narrativas que hay aquí que el texto acaba contradiciéndose. Y es peor aún cuando unas líneas más tarde se nos dice que tanto ella como Inés estaban atrapadas en la emoción de asistir a la representación desde hacía un mes. O sea, llevas un mes atrapada en esa emoción de asistir a esto y ahora que asistes apagas el teléfono de mala gana. O sea, nada de esto tiene sentido. Este texto es una auténtica chapuza. Pero una chapuza, pero bueno, peor aún es lo que sigue. Por suerte, en el instante en que distinguía en la oscuridad a Vivian Baring, una doctora en literatura experta en los sonetos de John Donne, diagnosticada con cáncer de ovarios, por lo que se somete al tratamiento más agresivo que existe y cuyas primeras palabras son «Buenas noches, voy a contarles el final de esta obra, dentro de 2 horas estaré muerta», me olvidé de todo. ¿Sí? ¿Hemos leído bien? Otra repetición de algo que ya ha pasado, me olvidé de todo. O sea, este párrafo empieza igual que empieza el párrafo anterior. En cuanto apareció la actriz, me olvidé de todo. Nos vuelve a explicar lo mismo aquí, un párrafo después, lo mismo. O sea, de verdad, es increíble cómo se puede ser tan narrativamente patoso, tío. O sea, otra vez tenemos la sensación de que el escritor no controla su propia narración, se le va de las manos continuamente. De nuevo, esto es una verdadera chapuza. Pero es que además, fijémonos en esta frase tan espantosa. La oración principal es «me olvidé de todo». Todo lo que la precede es una concatenación de incisos entre comas que se hace rítmica y sintácticamente insufrible, lo habréis notado mientras lo leía. Sin contar el «por suerte» inaugural, tenemos 5 incisos larguísimos y uno de ellos es una cita de 3 frases. O sea, vamos a releerlo una vez solo para asimilar la magnitud del desastre. Por suerte, en el instante en que distinguí en la oscuridad a Vivian Baring, una doctora en literatura experta en los sonetos de John Donne, diagnosticada con cáncer de ovarios, por lo que se somete al tratamiento más agresivo que existe y cuyas primeras palabras son «Buenas noches, voy a contarles el final de esta obra, dentro de 2 horas estaré muerta», me olvidé de todo. O sea, esta frase es verdaderamente insoportable. Bueno, lo siento, pero no eres Marcel Proust, no puedes permitirte frases así, ¿vale? Aparte del tremendo exceso implicativo que se nos inflige aquí una vez más, en términos rítmicos y en términos sintácticos, o sea, es un desastre, es un maltrato del idioma esto. Fueron 120 minutos intensísimos. Aquí tenemos el mismo tipo de pereza y de cobardía literaria que vimos al principio con eso de «es muy emocionante siempre», ¿vale? Tío, eres escritor, no puedes permitirte decir «fueron 120 minutos intensísimos». O sea, o escribes algo que cree esa intensidad, que nos la haga sentir, que nos la haga saborear, o no dices nada, ¿vale? O creas un texto intenso para comunicar lo que quieres que sienta el lector, o te callas. Pero decir fueron 120 minutos intensísimos, además con ese superlativo absoluto que no significa nada, no es aceptable, ¿vale? Este adjetivo, intensísimos, o sea, es indigno de un escritor. En algunos momentos me sentí tan metida en la obra que casi ni me acordaba de respirar. La opresión en la garganta me duró desde el principio hasta el final. Y esto ya es francamente de risa, ¿vale? Estaba tan metida en la obra que casi ni me acordaba de respirar. O sea, primero tenemos otra muestra de cobardía y de falta de compromiso con este casi, ¿ok? Si quieres decir que el personaje no se acordaba de respirar, aunque sea una imagen pésima, ten la valentía de decirlo sin la cobardía expresada por el casi, ¿vale? Es lo mismo que lo de la metáfora del silencio seguida por ese digamos exculpatorio del que hablamos antes. La falta de compromiso con la propia escritura es total aquí, ¿vale? Pero aparte de ese casi exculpatorio, el resto de la idea es irrisoria. O sea, estaba tan metida en la obra que casi ni me acordaba de respirar. Porque normalmente cuando respiras tienes que acordarte de respirar, ¿no? Porque si no te acuerdas, si te olvidas, pues sin querer dejas de respirar, ¿no? O sea, en tu vida cotidiana, para respirar tienes que acordarte. Y aquí lo de la obra era tan intenso que casi no se acordaba de respirar. O
O sea, tú para respirar normalmente necesitas hacer un esfuerzo consciente, que no se me olvide respirar, porque si no me muero. O sea, es todo ridículo, en fin. Vamos al párrafo siguiente. Al salir tardé todavía 1,5 cigarros en recuperarme. Hay algo también un poco cringe, que da un poco de pena o de vergüenza ajena en esta pose tan manida del intelectual sensible que usa la cantidad de cigarros que fuma como medida de recuperación, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos, vamos a dejarlo correr. Lo importante es que entendamos la idea que se transmite aquí. El personaje se está recuperando de la experiencia sobrecogedora de la obra, ¿vale? Natividad Pulido está completamente asombrada, desestabilizada, conmovida por lo que acaba de ver. ¿Okay? Vamos a recordar esto antes de leer lo que sigue. Me quedé un rato contemplando la fachada del Maravillas. WIT era la primera función a la que asistía desde su reapertura hacía 2 meses y medio. En febrero de 1999, el día anterior a que el ayuntamiento decidiese cerrarlo por deficiencias en la estructura, casualmente había asistido a la obra de Faimino y Cansado que estaba en cartel en ese momento. Había quedado bien, pensé, pero era otro Maravillas, más modesto. Después de todo, la remodelación había incluido la demolición del antiguo edificio y la construcción de uno nuevo. O sea, este personaje, que está tan profundamente conmocionado por la obra que acaba de ver, mientras se fuma sus cigarros de recuperación, se dedica a mirar la fachada del teatro y a repasar en su cabeza, acontecimiento por acontecimiento, la historia del edificio y a evaluar el resultado de su remodelación. No, pues ha quedado bien. O sea, uno esperaría, visto cómo presenta las cosas el autor, que el personaje no pudiera pensar en otra cosa que en la obra que acaba de asistir, hasta el punto de ni siquiera ver el edificio, por lo conmocionada que está. Pero no, se dedica a repasar en su cabeza la historia del edificio que está mirando y a decidir si la remodelación ha quedado bien o no ha quedado bien. Esto es como si hubiera llegado pronto a una cita y estuviera aburrida esperando a alguien. O sea, es todo completamente contradictorio. No estarías tan perturbada por la obra si esto es lo que andas pensando durante tu supuesta recuperación, ¿no? Que por lo demás, aparte de lo que acabo de decir, las contradicciones internas del texto, este párrafo es inútil y no aporta nada. O sea, realmente es un párrafo que no sirve para nada. La congoja es muy pegajosa, se va solo lentamente. ¡Qué congoja, tío! ¡Qué congoja! O sea, acabas de comentar con total ligereza lo bien que ha quedado la remodelación del teatro. ¿De qué congoja estamos hablando? Porque realmente solo la nombras, pero no la muestras en ningún momento. Hay que mostrar la congoja actuando en el personaje, si no nadie se lo cree. Me temblaba la mano con la que sostenía el cigarro, aunque creí que también podía deberse al frío. Estaba helando. O sea, dejando de lado el hecho de que resulte muy poco creíble que el personaje se emocione hasta temblar teniendo en cuenta el párrafo anterior, aquí se produce, me parece a mí, otra torpeza. El personaje se observa a sí mismo temblar y duda de si es por la emoción o por el frío. Normalmente, uno sabe perfectamente si tiembla por emoción o por frío, ¿vale? Dicho esto, lo que se trata de sugerir aquí es que el personaje está tan alienado por la experiencia que acaba de vivir que ya no logra hacer esa distinción. Ok. Dado el párrafo anterior, resulta imposible creérselo, pero porque, bueno, si tal es la alienación emocional del personaje, si tan sobrecogido está que no reconoce sus propias reacciones físicas, no se habría pasado un párrafo entero explicando lo bien que ha quedado la remodelación del Maravillas. Aquí, una vez más, la narración patina mucho, muchísimo, ¿vale? Y regresamos a otra redundancia que nos corta el rollo por exceso declarativo, exceso explicativo. Creí que podía deberse al frío y añade, estaba helando. O sea, si ya has dicho que el frío te hace temblar, alma de cántaro, ¿por qué nos explicas además que está helando? Ya lo habíamos entendido. Deja de explicarlo todo, cabeza. Esto no hace más que sacar al lector de tu relato, ¿vale? Lo expulsas cuando haces estas cosas. Por lo demás, esto me parece una versión muy torpe, muy mal ejecutada, de algo que se ejecuta muy bien, por ejemplo, al final de Rojo y Negro, de Stendhal. Al final de Rojo y Negro hay una escena en la que el protagonista, que se llama Julien Sorel, ha tenido una ascensión social fulgurante, pero sucede algo, sin quereros explicar demasiado el qué, sucede algo que hace que toda esta ascensión fulgurante corra peligro y que se vaya a derrumbar su vida, ¿no? Entonces, Julien, el protagonista, está en pánico, ¿no? Y tiene que resolverlo. Bueno, ya no tiene nada que resolver, pero quiere vengarse de que su vida se esté derrumbando. Entra en pánico y decide ir a asesinar a alguien. Se sube a una carroza y le dice dónde hay que ir, ¿no? Y se sube a una carroza que la carroza se mete por un camino de piedras muy, muy irregular, ¿no? Y Julien está fuera de sí, el personaje está fuera de sí. En ese momento en la carroza decide escribir una carta a su amante, ¿vale? Y lo que dice el texto de Stendhal es algo así como: trataba de escribir, pero su mano no formaba más que garabatos ilegibles.
Esto es lo que dice el texto de Stendhal, ¿vale? Y claro, hay una maravilla de misterio y de ambigüedad en esta escena porque nunca se sabe por qué su mano formaba garabatos ilegibles. Si es por la emoción de lo que acaba de suceder y de lo que va a hacer, que va a matar a alguien, o si es porque el carruaje está circulando en una carretera llena de piedras completamente irregular. Esto nunca se dice, ¿vale? Nunca lo explica el escritor, ¿ok? La escena de Stendhal es brillante porque no dice casi nada y deja que el lector lo suponga o lo imagine todo. La escena de este escritor del que estamos hablando es mala porque lo explica todo y no le deja absolutamente ningún espacio al lector. Esta forma de expulsar al lector, de negarle la participación en la narración, es la receta segura para contar una historia aburrida. Esto siempre así. ¿Quieres contar una historia aburrida? Haz esto. Toda esta catástrofe se hubiera resuelto simplemente eliminando el párrafo sobre la remodelación del Maravillas, que además no aporta absolutamente nada. Eliminas ese párrafo y todo esto se vuelve mucho más creíble. A mi lado y el de Inés, que miraba mi cigarro con aborrecimiento, deseándole la muerte, como mandan los cánones del exfumador, se detuvo una pareja japonesa con sendas mascarillas. Bueno, otra frase torpe y repetitiva. Con aborrecimiento, deseándole la muerte, como mandan los cánones del esfumador. O sea, se desprende aquí como una especie de intento de grandilocuencia que funciona muy mal, queda repetitivo y medio patoso. Y además, deseándole la muerte al cigarro, o sea, deseándole la muerte al cigarrillo. O sea, ¿qué significa eso? ¿De verdad no había nada más, ninguna opción mejor para transmitir esta idea? O sea, es como la utilización constante del cliché de una expresión lexicalizada de lo más manida, empleada aquí sin pensar en su sentido y sin asomo de ironía, además, ¿no? En fin, vamos a ver qué pasa con esta pareja japonesa. Nos preguntaron algo ininteligible y les indiqué que la derecha. Miré durante unos segundos cómo se alejaban, seguramente por el lugar equivocado, sin experimentar remordimientos. Y aquí es cuando empiezo a no poder soportar más los excesos explicativos. En estas dos frases todo está bien hasta que llegamos al final, que lo arruina todo. Me refiero a eso de sin experimentar remordimientos. O sea, que el personaje no experimenta remordimientos queda clarísimo por todo lo que viene antes. Imaginad lo eficaz, lo potente que hubiera sido esta escena si le quitamos esa coletilla. Nos preguntaron algo ininteligible y les indiqué que a la derecha. Miré durante unos segundos cómo se alejaban, seguramente por el lugar equivocado. Así queda perfecto. El lector se siente incluso un poco sacudido, un poco violentado por la falta de remordimientos que se reconoce en el texto. Hasta piensa, joder, vaya hija de puta, ¿no? El personaje. El lector que piensa eso por la falta de reconocimiento, la falta de remordimientos que reconoce él, en tanto que lector. Porque lo más importante es dejar espacios vacíos para que el lector pueda llenarlos. Sin embargo, el autor aquí lo arruina todo de nuevo con otra explicación excesiva, sin experimentar remordimientos. O sea, es que el exceso explicativo es constante. Eso no lo puedes decir. Tienes que dejar que sea el lector quien lo entienda. Si lo dices, por una parte, se rompe la eficacia del texto y por otra parte, expulsas al lector de tu narración, porque es que no le dejas espacio para existir. Infinitamente más importante que lo que un texto dice es lo que el texto no dice. Eso creo que lo dejamos claro con los vídeos sobre Samantha Schweblin y sobre Sara Mesa. Espero que haya sido así, que los podéis ir a ver. Al poco, también nosotras nos alejamos al fin del teatro. Camino de algún sitio para tomar algo, llamé al comisario de arte. No reparé en qué hora era. Quizá aún estaba dentro de la obra, vete a saber. Fijémonos en estas dos últimas frases. No reparé en qué hora era, quizá aún estaba dentro de la obra, vete a saber. No insistiré en lo poco creíble que resulta eso de quizá aún estaba dentro de la obra, teniendo en cuenta lo que hemos contado antes, o sea, no es para nada creíble. Me limitaré aquí a subrayar otra ocurrencia más de lo que para mí es el error más garrafal que comete este autor, que es el de la cobardía literaria y la falta de compromiso con lo que se dice. Lo mismo que hizo en eso de se puso de pie el silencio, digamos, y eso otro de casi ni me acordaba de respirar. Lo volvemos a tener aquí con esto de quizá aún estaba dentro de la obra, vete a saber. Este vete a saber es inaceptable. O sea, si quieres proponer una imagen como quizá aún estaba dentro de la obra, la propones tal cual, ¿vale? Con valentía y asumiendo el riesgo que puede conllevar. Pero lo que no es de recibo es por tercera vez en 3 páginas una coletilla exculpatoria, vete a saber. Es como si el propio discurso sintiera vergüenza por lo que acaba de decir, por atreverse a emplear la imagen que acaba de proponernos y trata de disculparse o de amortiguar el golpe. Esa amortiguación es la marca de una falta de compromiso literaria y discursiva absolutamente terrible. Y arruina completamente el texto. Es decir,
Una vez más, es una expresión lexicalizada que, como todo cliché empleado sin asomo de ironía, no significa absolutamente nada y no hace sino sabotear el texto. O sea, bastaría con quitarla en realidad. Bastaría con poner no reparen qué hora era, quizá aún estaba dentro de la obra. Queda un poco pomposo y un poco pedante, la imagen sigue sin ser muy buena, pero al menos es infinitamente más potente y eficaz que con la coletilla exculpatoria del vete a saber. Eran las 11:15 de la noche. La curiosidad por saber de qué noticia bomba quería hablarme me devolvió al presente. Se me adhirió, como esas canciones que tarareas un día entero sin darte cuenta, el noticia bomba llámame de mi amigo. Yo creo que llevas en el presente ya un buen rato, pero bueno, ok. Sigue otra frase muy mal construida. Se me adhirió, como esas canciones que tarareas un día entero sin darte cuenta, el noticia bomba llámame de mi amigo. La expresión es bastante torpe, sobre todo el recurso a la segunda persona al singular, esas canciones que tarareas, esa segunda persona singular que es un poco la vieja confiable para quien está en un callejón sin salida expresivo, ¿no? Y sale del callejón usando el tú. Las canciones que tarareas, ¿no? Es como... Y el sin darte cuenta también sobra. Pero en fin, vamos a no pararnos en cada detalle porque no acabaremos nunca y porque lo que sigue no tiene desperdicio. Pensé que había sido una hermosa casualidad recibir su mensaje justo a la hora a la que empezaba la representación de Wit. Cuentan que Margaret Edson recibió la noticia del premio Pulitzer precisamente por esta obra mientras pasaba la escoba en el aula de la escuela primaria en la que daba clases. Las grandes noticias, y también las peores, llegan a menudo en mitad de instantes absolutamente normales. La analogía que se propone aquí me resulta absolutamente increíble. O sea, vamos a ver. El personaje recibe el famoso SMS justo cuando empieza la obra de teatro. Recordemos, esa obra que se supone ha sido una experiencia tan excepcional, tan sobrecogedora, tan intensa y de la que ha tardado tantísimo en recuperarse. Y ahora de repente tenemos esta analogía. Recibir el SMS con la noticia bomba durante la obra es como cuando Margaret Edson recibió el anuncio del Pulitzer mientras pasaba la escoba en la escuela en la que trabajaba. ¿Y por qué es lo mismo? Porque, cito el texto, las grandes noticias llegan en mitad de instantes absolutamente normales. O sea que ahora resulta que ese momento tan mágico del inicio de una obra tan sobrecogedora, tan excepcional y tan conmovedora es en realidad un momento absolutamente normal, comparable a pasar la escoba en un aula al final de un día de trabajo. O sea, ¿cómo? O sea, ¿puede el texto ser más contradictorio? O sea, de verdad, la narración está fuera de control. Es como si el autor no tuviera ni la menor idea de qué acaba de decir durante 2 páginas, en las 2 páginas anteriores. O sea, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible contradecirse tanto, sabotearse tanto, ser tan chapucero? O sea, creo que esta parte, esta contradicción, o sea, después de lo que se nos ha vendido como esta obra tan, estaba todavía dentro de la obra, no me estaba recuperando, tal, Dios mío, tal, y ahora se nos convierte, las grandes noticias llegan en momentos absolutamente normales. O sea, esta analogía creo que es lo que me resulta más increíble, más inverosímil de todo lo que hemos comentado hasta ahora. Es algo realmente inexplicable. Pero en fin, vamos a los 2 últimos párrafos. Después de un par de cervezas en las que no nos recreamos demasiado porque al día siguiente trabajábamos, me despedí de Inés y me fui a casa. Otro inciso inútil que no aporta nada, que entorpece la narración y que explica demasiado. Da igual. Pasé una mala noche resumiendo. O sea, otro horror innombrable. ¿Cómo que resumiendo? O sea, tío, eres escritor. Escribes novelas. Es un género de narrativa. Así que o bien narras la mala noche, si te parece que es importante narrarla, o bien te contentas de pasé una mala noche y punto. Pero ¿cómo vas a poner resumiendo? O sea, si yo voy a ver a un contable, no quiero que me muestre unos números y me diga que, más o menos, ha hecho los cálculos. Si voy a un restaurante, no quiero que solo la mitad de mi ensalada esté aderezada, o que la mitad de mi pollo esté cocido y la otra mitad esté crudo. O sea, por el mismo motivo, no es posible, no es aceptable que un escritor, alguien cuyo trabajo es la narración, escriba pasé una mala noche resumiendo. ¿Pero qué es esto? ¿El rincón del vago? O sea, ¿cómo que resumiendo? ¿Qué resumen? ¿El resumen del libro? O sea, ¿de qué estamos hablando? Además que dice que pasó una mala noche resumiendo, pero igualmente luego nos cuenta la noche que pasó. O sea, realmente, ¿de qué sirve poner ese resumiendo aparte de para sabotear tu propio texto? O sea, tan difícil era poner pasé una mala noche, punto, y luego pasar a describir la noche como lo hace inmediatamente después. Vamos a por la noche. Me dormía y me despertaba en un toma y daca parecido al tenis de mesa. En un toma y daca parecido al tenis de mesa. O sea,
esta comparación no es nada eficaz y está súper mal introducida. La fuerza de la imagen, la poca que tiene, pero la fuerza de la imagen, que tiende más o menos a lo metafórico, desaparece radicalmente de nuevo a causa del exceso de explicación, en este caso en un toma y daca parecido a. O sea, estás escribiendo algo que podría ser vagamente una metáfora, pero vas y explicas la metáfora. Es como si yo cuento un chiste y explico por qué el chiste tiene gracia. El resultado es que el chiste pierde su gracia, igual que aquí la imagen pierde su fuerza, sencillamente, ¿no? En uno de esos desvelamientos oí a través de la pared cómo el vecino encendía su ordenador y sonaba la melodía con la que Windows 98 da la bienvenida al usuario. Esta pequeña anécdota es completamente innecesaria, es otro detalle insulso que no aporta absolutamente nada, ni a la narración, ni al estilo, ni a la trama, a nada. Pero lo peor es que no se contenta con incluir una anécdota perfectamente irrelevante, sino que además está de nuevo mal escrito. Vamos a ver. Oí cómo el vecino encendía su ordenador y sonaba la melodía con la que Windows 98 da la bienvenida al usuario. Pero qué fórmula tan larga, tan pesada y tan torpe. O sea, eso de la melodía con la que Windows 98 da la bienvenida al usuario, o sea, esto no tiene perdón de Dios. ¿Qué se supone que estás diciendo cuando juntas tantas palabras? O sea, no estás diciendo nada. ¿Tan difícil era poner oí como el vecino encendía su ordenador y sonaba la melodía de Windows 98? Y punto. O sea, sabemos que el vecino está encendiendo el ordenador y ya entendemos, por lo tanto, que se habla de la melodía de inicio. Explicar todo lo demás, expeler más y más y más palabras insignificantes, revela una torpeza narrativa, bueno, propia de un escritor novel. O sea, son realmente errores de principiante. De la habitación de al lado, en cambio, me llegaban los ronquidos de mi hermano que pasaba unos días conmigo. En cambio aquí, contrariamente a lo del ordenador del vecino, explicar esto sí tiene cierta importancia, al menos para darle contexto al párrafo siguiente. Vamos a verlo. Dado que él tenía por costumbre no madrugar, por la mañana salí de casa con todo sigilo. Sin problemas, ¿vale? Con esta frase, pero no os preocupéis que lo bueno está por llegar. Quedémonos con esta idea de que el personaje afirma salí de casa con todo sigilo. Insisto, su afirmación es salí de casa con todo sigilo. No dice decidí salir de casa con todo sigilo o me propuse salir de casa con todo sigilo. No. Dice salí de casa con todo sigilo. Así que cuando el lector lee esta frase, entiende que el personaje ya ha salido de casa y que lo ha hecho sigilosamente. Misión cumplida, ¿no? Pues no. Caminé a oscuras de puntillas para no despertarlo. Acá ya que en realidad la narración aún no nos ha llevado a cuando el personaje ha salido ya de casa, a pesar de lo que he dicho antes, ¿vale? No. Estamos a cuando el personaje aún no ha salido de casa. Ok, vale, entiendo. Eso significa que se nos va a contar cómo salió de casa con todo sigilo. Se nos va a explicar cómo lo logró. Porque claro, la frase anterior decía salí de casa con todo sigilo. Bueno, ya queda claro que la frase anterior no tenía que ser salí de casa con todo sigilo, pero no pasa nada. Sigamos. Fue contraproducente porque me golpeé con una lámpara y después se me cayeron las llaves al suelo y cuando salí al fin del piso di el portazo del siglo. Todo sin querer. Y aquí se arruina absolutamente todo. O sea, primero, la narradora dice fue contraproducente y luego explica cómo fue contraproducente. O sea, aparte del uso verdaderamente desafortunado del término contraproducente, que es un término feísimo y una vez más propio de la jerga administrativa, o sea, en tanto que escritor, no puedes afirmar fue contraproducente y luego narrar cómo fue contraproducente. Simplemente narra cómo fue contraproducente, que es tu trabajo, cuéntalo y deja que el lector entienda que fue contraproducente. Aquí, de hecho, había una oportunidad para una escena bastante cómica. El personaje camina a oscuras para no hacer ruido y en su lugar, como camina a oscuras, acaba golpeándose con todo y montando un escándalo. Bueno, esta escena bien llevada podría haber sido cómica. Pero la explicación excesiva, como siempre, la explicación excesiva del fue contraproducente, con esa palabra tan mal elegida, tan fea, arruina el potencial cómico de la escena. Ya no tiene gracia, ¿sabes? Pero ojo, que eso no es todo, porque dice, cuando salí al fin del piso, di el portazo del siglo. Esto es francamente inaceptable. O sea, el portazo del siglo. Es indigno de un escritor usar de esta manera la expresión lexicalizada del siglo, ¿no? Una cosa que siempre decimos en la vida cotidiana, ¿no? Tuvimos la bronca del siglo, me pillé la borrachera del siglo, este tipo de cosas, ¿no? O sea, esto de la tal del siglo es un cliché lingüístico absolutamente vacío. Se supone
que el rol de un escritor es ante todo un trabajo con el idioma, con la lengua, un trabajo en el que la lengua se usa de una forma radicalmente distinta al mero lenguaje comunicativo cotidiano, ¿no? El lenguaje que usamos todos, ¿no? Un lenguaje comunicativo cotidiano que usamos todos y que está lleno de lugares comunes repetidos de forma descerebrada. Y eso es algo que hacemos todos, obviamente. El trabajo de escritor es un uso distinto del lenguaje. Es algo que busca revelar a través del lenguaje elementos desconocidos o encubiertos de la realidad, de nuestros propios procesos mentales y, por supuesto, del lenguaje en sí mismo. Por eso yo pienso, como Gustave Flaubert, lo que os comentaba antes, que el mayor crimen de un escritor es la repetición descerebrada del cliché del lugar común sin interrogarlo y sin cuestionarlo, y sin ni siquiera usarlo como de forma irónica o cómica. No. Lo usa tal cual en una especie de ecolalia colectiva sin reflexión que es la más pura manifestación de la estupidez. Yo coincido con Flaubert en que la repetición de un cliché sin pensarlo es la pura manifestación colectiva de la estupidez y todavía peor en el caso de un escritor, si lo usa un escritor, porque el trabajo de un escritor es, ante todo, el tratamiento de la lengua y, por extensión, el tratamiento del pensamiento. O sea, por tomar otra metáfora culinaria otra vez, si yo voy a un restaurante y pido una pechuga de pollo, espero que la pechuga de pollo que me llegue, ¿vale? Espero recibir algo más, algo mejor que una pechuga de pollo hervida, demasiado cocida y reseca, como me puedo hacer yo en casa en cualquier día con los ojos cerrados, ¿vale? De igual modo, cuando uno lee literatura, debería entrar en contacto con un hecho lingüístico infinitamente más cuidado y más sofisticado que el cliché vacío y sin sentido que todos usamos en la vida cotidiana, ¿vale? Para mí esto de me fui dando el portazo del siglo es absolutamente imperdonable, ¿vale? Pero no acaba aquí la cosa. Recordemos que el personaje había decidido salir con sigilo. Esa era su voluntad, esa era su decisión consciente. Decidí salir con sigilo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a pesar de su resolución acaba haciendo un montón de ruido, ¿vale? Golpea una lámpara, se le caen las llaves, se va dando un portazo. Bueno, en fin, lo increíble es que el autor siente la necesidad de precisar: me golpeé con una lámpara y después se me cayeron las llaves al suelo y cuando salí al fin del piso di el portazo del siglo, todo sin querer. ¿Ah, sí? ¿Fue todo sin querer? Menos mal que nos lo explicas, porque yo creía que lo estabas haciendo todo a propósito. Si no hubiéramos tenido esa explicación extra de la narradora, pues la verdad creo que no lo hubiera entendido, ¿vale? Menos mal que el autor nos lo explica todo. O sea, de verdad, el exceso explicativo otra vez. O sea, está tan mal escrito que el efecto, sin duda involuntario, pero el efecto es que parece que el autor crea que el lector es imbécil. O sea, es decir, es tan mal escrito que resulta insultante para el lector. Parece que nos está tratando de imbéciles todo el tiempo. O sea, y es por eso que solo conseguí leer 30 páginas de esta novela antes de que se me cayera de las manos. Porque hay demasiados buenos libros en el mundo como para infligirse esto, ¿vale? En fin, hasta aquí las 4 páginas que quería comentar. Espero que con estas páginas hayamos aprendido algo sobre el oficio de narrador y que estas páginas nos hayan enseñado algo también sobre los errores y las trampas a evitar a toda costa en el oficio de narrador, ¿vale? Y espero en todo caso que a pesar de mi tono de voz tal vez demasiado duro en ocasiones, os haya resultado interesante. Yo, por ejemplo, si un escritor novel, un escritor novato, que algunas veces me ha pasado, me manda su manuscrito y me dice, oye, ¿le puedes dar un vistazo a mi cuento o lo que sea y me das tu opinión? Y veo todo este tipo de errores, pues me parece de lo más normal y se lo comento y lo hablamos y lo vemos, ¿no? Es que son errores de escritor principiante, es la cosa más normal del mundo. Pero ver estos errores en un escritor confirmado, que publica en una editorial tan importante y que va por la 5ª o 6ª edición, o sea, me pone los pelos de punta, tú, es increíble, es increíble. Pero bueno, decidme, ¿os parecen interesantes este tipo de vídeos más críticos? ¿Querríais que hiciera más vídeos así o os parecen simplemente tóxicos y que no aportan nada? Porque puede ser, y si es así, pues lo pensamos y me pienso si hago más o no. Pero bueno, yo creo que en lo literario, en lo demás no sé, pero en lo literario, que es el terreno que conozco más, estamos viviendo una falta de criterio fuerte ahora mismo. Es decir, las obras excelentes se presentan como excelentes, como debe ser, pero es que las obras más mediocres también se presentan como excelentes. Y por lo tanto todo es excelente, y si todo es excelente, nada es excelente. Entonces, bueno, creo que tenemos que afinar el criterio un poquito para ser capaces de discriminar mejor y distinguir entre buenos y malos escritores, ¿vale? Y eso es lo que he tratado de hacer aquí, daros algunas herramientas para esto. Pero bueno, igual no os interesa este tono y os parece demasiado negativo, demasiado hater. Si es así me lo decís y pienso cómo continúo este tipo de proyectos.
Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale, chicos? Lo de siempre, ¿ok? Si os ha gustado el vídeo, dadle like, que sabéis que me ayuda un montón. Suscribiros al canal si os gusta el canal. Y no olvidéis seguirme en redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Instagram, Twitter, está todo en la descripción del vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya interesado y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.